Y eso amerita, primero, que tengamos una autoridad que dé señales claras, que creo que lo tenemos, y valorar lo que se está haciendo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países. Aquí lo que hemos visto es que la autoridad ha dado ciertas instrucciones que han ido progresivamente aumentando la restricción de circulación de las personas, primero con el tema escolar, después con el tema del estado de catástrofe, después se tomaron medidas para poder paliar la grave crisis social y económica que se avecina o que ya está presente y que se vio agravada por los hechos de violencia que se dieron a partir del 18 de octubre, que generó una cesantía adicional de 300.000 personas. Y hoy día ya estamos con restricciones de movilización o cuarentena total en ya varias comunas y eventualmente regiones del país. En la región metropolitana ya son 7 comunas que están con cuarentena total. En la 9ª región de Araucanía ya tenemos Temuco y Padre Las Casas, y así progresivamente eso se va sumando a las cadenas sanitarias para evitar el colapso total del sistema hospitalario. Bueno, vamos a dar abasto con todo eso. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Está todo, pero la contingencia en este momento es potente. Entonces, con el tema de este coronavirus, ¿crees que hospitalariamente estamos preparados? No, y eso es una realidad. Ningún país en el mundo está preparado para una crisis de esta magnitud, y lo podemos ver en países como Italia, España, actualmente Inglaterra, Estados Unidos. No existe una capacidad instalada para enfrentar una crisis como esta, y por eso es tan importante bajar el nivel de contagios para que no colapse la capacidad hospitalaria instalada que tenemos, y que en Chile tenemos cerca de 2.000 a 3.000 respiradores artificiales, y lo que tenemos que buscar es que los contagios se vayan dando de manera progresiva y no que haya un pic en un momento que haga colapsar el sistema hospitalario, porque incluso los médicos se van a contagiar y uno tiene que buscar el traslape o los turnos de tal manera de que si un médico se enferma pueda asumir otro que no esté contagiado para seguir el procedimiento. En muchos hospitales las enfermeras que eran enfermeras de las camas de salas comunes están siendo capacitadas para un procedimiento más específico, y los que estaban en UCI están siendo capacitados para el uso de los respiradores automáticos en las UCI. Esto es toda una escala, y por eso lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, de arrendar espacios públicos o de tomar la administración de espacios públicos o privados para manejar centralizadamente la disponibilidad de las camas críticas, es muy importante. Inicialmente, aquí vemos cómo sectores políticos empezaron a criticar algunas de las medidas que iba tomando el ministro de Salud, por ejemplo, el arriendo del espacio riesgo. Uh-huh. Se generaron una cantidad de discusiones en las redes sociales del valor que tenía este arriendo, y todavía no veo a algunos que levantaban la voz escandalizados para reconocer que el arriendo de un espacio público como este, que tiene toda la climatización, todas las instalaciones sanitarias, todo lo que se requiere para montar un hospital, cuesta hoy día mensualmente lo mismo que nos cuesta un senador o un diputado. Y no he visto el reconocimiento del mundo político a esa gestión que se hizo, y esto va a seguir. Se tienen que seguir ocupando espacios. Pero José Antonio, usted recién habló de la administración ya de los espacios públicos, porque los toma así el gobierno, porque creo que hay una facultad, es una especie de, cuando diga, una expropiación administrativa. Ya, eso, bueno, me imagino yo que eso se podría aplicar, pero aquí el tema está en las lucas que se está hablando. ¿Usted tiene alguna, información sobre esas plata? Bueno, aquí el gobierno tomó algunas medidas, por ejemplo, decretar el uso del 2% constitucional, okay, con $1.500 millones para destinarlos a esto. Hay medidas que son todavía voluntarias, pero esperemos que se asuman como tal y empiecen a recortar todos los gastos superfluos que tiene el Estado. Nosotros siempre hemos planteado que el Estado debe ser pequeño, eficiente y austero. Y hoy día nos damos cuenta de lo importante que es ese tipo de materias, porque permite recuperar plata de los impuestos de todos los chilenos para dedicarlo a lo urgente. Uh-huh. En eso el gobierno además generó un plan económico bastante razonable para las condiciones que tenemos hoy día en Chile, y redestinar fondos y darle liquidez no solamente a las pymes, sino redestinar fondos al área de la salud. Y por eso, cuando por ejemplo hace 3 días atrás se vota el traslado de fechas
del plebiscito del 26 de abril al 25 de octubre, nosotros pusimos el grito en el aire. Reclamamos y nos indignamos que 25.000 millones de pesos destinados a un plebiscito que en octubre no va a ser la primera necesidad de nuestra nación, sino que la primera necesidad va a ser superar la crisis social, la crisis económica que vamos a tener, porque va a ser una segunda crisis. Hoy tenemos la crisis de la pandemia del coronavirus y después vamos a tener una crisis social de falta de trabajo, de falta de oportunidades, que va a requerir todos nuestros recursos. Y no vamos a estar en la discusión etérea de si necesitamos esta constitución o la otra, vamos a estar en una discusión práctica de cómo levantar nuestra patria. Bueno, y entre medio las protestas que según las redes sociales se van a incrementar de manera exponencial, ¿no? Porque esto no ha parado, porque en el fondo todas estas crisis, le digo yo con mucho respeto, todas estas crisis dejan la sensación que las cosas no se están haciendo bien, porque la red social ustedes también entienden que es muy potente, por lo tanto hay voces ya, y no voces que no son tomadas en cuenta, por ejemplo, en los canales de televisión o en los medios de comunicación, en la cual nosotros también tenemos que hacernos cargo, esas voces que, digamos, nos dicen la verdad también, entonces distan mucho con lo que dicen los gobiernos. Estoy de acuerdo, pero cuando nosotros vemos los distintos gobiernos, uno podría decir, bueno, muchas de las personas que salieron a protestar con violencia deberían estar hoy día aplaudiendo las medidas que se toman en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿cuántos venezolanos de los que emigraron quieren volver hoy día a Venezuela a ser tratados con este procedimiento contra el coronavirus por Maduro? Nadie. Después, algunos alababan mucho la situación de Argentina y de lo que estaba haciendo Alberto Fernández. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en Argentina, después de esta crisis, va a quedar en mejor posición que lo que estábamos nosotros en Chile? Yo le aseguro que no, porque en Chile se hicieron cosas que en Argentina todavía no logran. En Argentina, el tema del agua potable, el alcantarillado, de la luz eléctrica, para muchas personas todavía es una aspiración que no han logrado, y en Chile la logramos y nos permitió superar crisis como las pandemias anteriores, como el cólera, cosas que la gente va a empezar a valorar de nuevo, y toda la discusión más política va a quedar de lado. Yo entiendo la angustia que produce esto a muchas y millones de personas, pero claramente yo prefiero hoy día estar bajo el gobierno de Sebastián Piñera en cuanto a la capacidad de administración, a estar en un gobierno como los que tuvimos anteriormente, que les tocó enfrentar, por ejemplo, el terremoto. Hay un siglo de distancia entre la capacidad de administrar de unos con otros. Ahora una cosa, perdón José Antonio, una cosa es la capacidad de administrar, pero por ejemplo, el tema del caso, voy a hablar del caso del señor Mañalich, que es el ministro de Salud, con estas salidas de MADE de repente que se sale, que van más que tranquilizar, digamos, empeora las situaciones. O sea, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Les voy a dar algunos ejemplos. Que estamos mejor preparados que los Estados Unidos. Que a ver si el coronavirus se pone buena persona. Bueno, y etcétera. Un innumerable. ¿Qué le decimos a la gente, vos? Bueno, aterrizar cada uno de los planteamientos que él hace. Porque cuando él habla de si nosotros cómo vamos a enfrentar este virus, la diferencia con Estados Unidos es que ellos inicialmente no tomaron las medidas que nosotros tomamos. Cuando usted ve en los resultados, más allá de los dichos, porque el ministro Mañalich siempre ha salido con dichos que sorprenden, pero el punto es, ¿lo vamos a juzgar por los dichos o por los resultados? ¿Lo vamos a juzgar por lo que dijo? ¿Y cuáles son los resultados, perdón, del señor Mañalich? Bueno, el nivel de contagios que tenemos en Chile, en la curva que se da, es menor a la curva que se da en la región. Pero la presidenta del Colegio Médico dice lo contrario, y hay un montón de médicos que también dicen lo contrario, tuvimos médicos acá en el programa y dicen lo contrario, y ellos son los científicos también, ¿y por qué no se les toma en cuenta a ellos? Porque si hubiésemos tomado en cuenta a la presidenta del Colegio Médico, hubiésemos salido todos a marchar el día 8 de octubre, la pandemia habría sido imparable. ¿Dónde estuvo la responsabilidad de la presidenta del Colegio Médico cuando el 8 de marzo dijo que daba lo mismo salir a marchar porque no nos íbamos a contagiar? Bueno, eso es responsabilidad, y ella faltó a su responsabilidad ética el día que decidió ir a marchar. Después la retomó cuando dijo, yo me sumo a las cosas del gobierno, fue a La Moneda, dijo, estoy disponible, pero a los 2 días salió por las redes sociales criticando destempladamente al ministro Mañalich. Bueno, yo me pregunto, yo fui al Colegio Médico a una exposición de 3 expertos en epidemias y fue una exposición muy seria.
pero no se condice con la actitud que tuvo 2 días después la misma presidenta del Colegio Médico al salir a criticar medidas que estaba tomando la autoridad y que iban en la buena línea. Y esas cosas hay que empezar a confrontarlas y no hay que tenerle temor. El problema, como usted dice, como tú dijiste al principio del programa, es que hay muchos políticos que en estas circunstancias solo reciben llamadas para decir las cosas que están mal. Ayer me tocó en una radio de Arica escuchar al presidente del Consejo Regional criticando la barrera sanitaria que estaba en Puya. Y daba ejemplos concretos. Mire, que hay un lápiz ahí. Bueno, ¿y para qué lo dice por la radio? ¿Por qué no llamó al Ceremi de Salud y le dice primero, antes de decirlo por la radio, mire, en tal barrera sanitaria tenemos este y este problema? ¿Por qué no fue él para allá a solucionar el problema que él sabía que existía y se dedica a criticarlo por la radio? Bueno, ese tipo de cosas tenemos que enfrentarlas. Los médicos, a los cuales yo les levanto un homenaje por lo que están haciendo, bueno, que vean las cosas positivas que se están haciendo y no solamente criticar aquellas cosas que aún faltan, porque cuando a uno lo pilla una crisis como esta, bueno, hay muchas cosas que se van mejorando en el día a día. Si el 8 de marzo, hasta menos de 20 días, habían médicos todavía sabiendo que el virus era grave, que ya estaba desarrollándose en países europeos, que ya en China estaba en la situación muy crítica. Aquí todavía no tomaban conciencia de decirle a las personas no salga a marchar. Habían personas que cuando nosotros empezamos a insistir el 13 de marzo, que no salieran más a las calles a manifestarse, nosotros tuvimos que detener toda nuestra publicidad, todo nuestro trabajo territorial para documentar el rechazo al plebiscito. Nos decían que teníamos miedo a perder el plebiscito y nosotros teníamos miedo a que se contagiara más gente. Bueno, yo le comento, esto lo del plebiscito ya lo vamos a hablar, José Antonio, vamos a tener un contacto más adelante cuando entremos ya en carrera, porque la verdad que el tema del plebiscito hoy en día, tenemos otras preocupaciones. Quiero hacerle una consulta con el aspecto económico, porque yo sé que usted se asesora con muchos economistas, trabaja con economistas. ¿Cómo se viene el tema para Chile en lo económico? Aparte de la cesantía que ya hablamos, pero ¿es optimista como alguno o pesimista? No, esto es muy crítico y por eso lo que hoy día hagamos va a tener efectos de aquí a un par de meses más. Si todo el mundo está siendo afectado por esta pandemia, en todos los países del mundo la industria está cayendo, los bienes y servicios ya no se están adquiriendo, por lo tanto hay una crisis mundial. Nosotros tenemos una condición todavía más estable que los países vecinos, pero la situación viene crítica y por eso cada peso que nosotros ahorremos hoy día va a fortalecer nuestra posibilidad de salir adelante mañana. Por eso esos 15.000 millones de los artistas, los 25.000 millones del plebiscito van a ser una necesidad urgente y como bien dices, lo vamos a conversar más adelante. Pero la situación viene muy compleja y todo lo que nosotros hagamos hoy día por ahorrar, por tratar de resguardar el buen uso de los fondos públicos va a ser sustancial para lo que pase más adelante. Bueno, José Antonio, yo quiero darle las gracias por este contacto telefónico. La idea era que tuviéramos contacto telefónico también con el tema del plebiscito, porque hay que ir viendo la opinión de todos los sectores, ¿ya? Y yo agradezco que tengamos esta comunicación porque la verdad necesitamos saber respuestas y la estamos buscando a través de todos los sectores también. Se agradece y les agradezco todo lo que hacen en comunicar a las personas que los primeros que deben cuidarse son cada uno de nosotros tiene que tomar las medidas más básicas para resguardar la salud de todos. Así que muchas gracias una vez más por lo que están haciendo. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por el contacto telefónico. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí está José Antonio Kass.